Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros de desarrollo personal más, pero más influyentes de la historia, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y ojo, que el título no nos confunda. Esto no es solo un manual para hacer dinero, para nada. Es el resultado de, escuchen bien, más de 20 años de investigación. Hill se dedicó a analizar a fondo la vida de la gente más exitosa de su tiempo para sacar de ahí una filosofía de éxito que, según él, cualquiera podría usar. Y todo, absolutamente todo, se resume en esta pregunta central. A ver, ¿de verdad existe un único secreto? ¿Una especie de fórmula oculta que conecta a todas las personas que han triunfado a lo grande en la historia? Bueno, Napoleon Hill estaba convencido de que sí. Y no solo eso. Afirmaba que ese secreto estaba ahí, a plena vista, escondido en cada capítulo de su libro, esperando a ser descubierto, claro, solo por quienes estuvieran de verdad listos para encontrarlo. Bueno, el secreto de la riqueza. Una búsqueda de 20 años para encontrar una fórmula oculta. Y es que la historia detrás de este libro es de película. Todo empieza con un desafío, pero no cualquier desafío. Imaginen esto. El multimillonario Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del planeta en ese entonces, se acerca a un joven Napoleon Hill y le propone una misión que sonaba casi imposible. Dedica los próximos 20 años de tu vida, le dijo, a estudiar a los más grandes, a los titanes de la industria, y crea por primera vez una filosofía del éxito que todos puedan seguir. Y lo increíble es que Hill aceptó. Y eso fue justo lo que hizo. Se pasó 2 décadas enteras, 20 años, analizando a más de 500 hombres de éxito. Y no hablamos de cualquiera, hablamos de gigantes como Henry Ford, Thomas Edison. Estuvo buscando ese hilo conductor, ¿saben? Ese patrón que conectaba todos sus logros. Y al final, después de todo ese trabajo, lo consiguió. Destiló toda esa sabiduría en una sola y poderosa filosofía. ¿Y entonces cuál es el núcleo de ese gran secreto? Aquí está. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. A ver, pensemos bien en esto. Lo que nos dice Hill es que el punto de partida de cualquier logro no es el dinero, ni la educación, ni siquiera la suerte. No, es una idea. Pero una idea respaldada por una fe, una creencia que no se puede romper. Este es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Porque, seamos sinceros, si en el fondo no creemos que algo es posible, no hay combustible para el deseo, ni fuerza para perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. El poder del deseo, la historia de Edwin C. Barnes. A ver, tener una creencia es fundamental, sí, pero con eso solo no alcanza. Esa creencia tiene que ser alimentada por algo más, y ese es el primer principio clave de Hill. Un deseo ardiente, un deseo que casi te obsesiona. Y para que nos quede súper claro, nos cuenta la historia de un tal Edwin C. Barnes, un tipo que sin un peso en el bolsillo, un día se levantó y decidió que iba a ser socio de negocios del mismísimo Thomas Edison. Y aquí es donde vemos la diferencia, pero en su máxima expresión. Miren el contraste. Lo que la mayoría diría es, bueno, voy a intentar buscar un trabajo en la organización de Edison. Pero ¿qué dijo él? He venido para entrar en negocios con el señor Edison. Es que la diferencia es abismal. La mayoría se acerca a sus metas con timidez, con un voy a probar. Barnes, no. Él no dijo voy a intentar. Él llegó y lo declaró como un hecho. ¿Se dan cuenta? Su deseo no era una simple ilusión, era una obsesión clarísima, definida. Barnes, como se dice, quemó todas sus naves. No se dejó ninguna posibilidad de retirada. O sea, no había un plan B. Era triunfar o fracasar en el intento. Punto. Y ese compromiso total, absoluto, fue lo que lo mantuvo enfocado por años, haciendo trabajos que a cualquiera le parecerían insignificantes en la oficina de Edison. Se mantuvo ahí, esperando, hasta que un día vio una oportunidad que todos los demás pasaron por alto. Y ahí fue cuando se convirtió en el socio que siempre soñó ser, demostrando con su propia vida el poder tremendo de una meta única y obsesiva. El hábito de la decisión. Y la voluntad inquebrantable de Henry Ford. Bien, tener un deseo ardiente es el motor, pero ese motor necesita un volante, una dirección. Y ahí entra el segundo principio fundamental, el hábito de la decisión. ¿Y qué significa esto? Significa tomar decisiones rápido, de forma definitiva, y después cambiarlas muy lentamente, si es que acaso se cambian. Y para que esto nos quede grabado a fuego, Hill nos trae el ejemplo de un maestro en esto, el imparable Henry Ford. La anécdota es buenísima. Cuando Ford se obsesionó con construir su famoso motor V8, todos sus ingenieros le dijeron que era imposible, que no se podía fundir un bloque de 8 cilindros en una sola pieza. Imposible. Y la respuesta de Ford,
Simple, directa y definitiva. Quiero ese motor y lo voy a tener. Y ya. Su decisión fue tan firme, tan inamovible, que obligó a sus ingenieros a seguir trabajando, a perseverar hasta que, casi como por arte de magia, encontraron la forma de hacerlo. Al final, la decisión se impuso. La fuerza de la perseverancia. Cómo convertir el fracaso en retroalimentación. Y esto los lleva derechito al tercer pilar del éxito. Porque seamos realistas, por más deseo ardiente y decisiones firmes que tengamos, los obstáculos van a aparecer, sí o sí. Y es justo en ese momento de dificultad donde se necesita algo clave, la resiliencia para seguir adelante frente a lo que parece una derrota. En otras palabras, se necesita perseverancia. Pensemos de nuevo en Thomas Edison. El número es impresionante. Se dice que fracasó más de 10,000 veces antes de poder perfeccionar la bombilla de luz. 10,000. Pero aquí está la clave. Para él no eran fracasos. Para nada. Eran simplemente 10,000 pasos que no funcionaban, 10,000 formas de aprender cómo no hacerlo. Y esa es la mentalidad. Los grandes triunfadores no reconocen la palabra fracaso. Solo ven escalones, ven información, ven aprendizaje en su camino hacia la meta. Dominar la propia mente. La conquista de los enemigos internos. Y con esto llegamos al punto que en realidad lo conecta todo. Pensemos en esto. El deseo, la decisión, la perseverancia son herramientas superpotentes, sí, pero son completamente inútiles si no se gana la batalla más importante de todas. El verdadero trabajo, nos dice Hill, no está fuera, está dentro. Ocurre dentro de la propia mente. Hill lo plantea de una forma muy clara. Antes de poder construir cualquier cosa, hay que preparar el terreno. Y en este caso, el terreno es nuestra mente. Y prepararlo significa eliminar todas esas fuerzas negativas que nos frenan. La indecisión, la duda y por encima de todo, el miedo. Él de hecho identificó lo que llamó los 6 fantasmas del miedo, que son en esencia las barreras internas que nos impiden ponernos en marcha. Y estos son los famosos enemigos internos. A ver, está el miedo a la pobreza, que nos hace jugar a no perder en vez de jugar a ganar. El miedo a la crítica, que mata nuestras ideas antes de que siquiera las digamos en voz alta. El miedo a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Cada uno de estos fantasmas, solito o en grupo, nos puede dejar paralizados. Puede sabotear todos los principios del éxito antes de que siquiera tengamos la chance de aplicarlos. Por eso, dice Hill, dominarlos es absolutamente clave. Y así, como ven, volvemos al punto de partida, pero ahora con una comprensión mucho más profunda. El gran secreto de Napoleón Hill no es una fórmula mágica ni un truco rápido. Es una directiva, una orden. La riqueza, el éxito, los grandes logros no son cosas que se persiguen afuera, en el mundo. Son el resultado directo de dominar nuestro propio mundo interior. Todo, absolutamente todo, comienza y termina en la mente. Así que la verdadera pregunta que nos deja este libro no es qué se quiere alcanzar, sino más bien qué pensamientos estamos dispuestos a cultivar para que esos logros se vuelvan simplemente inevitables.